Amigo televidente, como siempre es un gusto poderlos acompañar en el segmento Contraste de TN23. Hoy estaremos hablando de un tema que ha dado mucho de qué hablar durante la semana y son las requisas que se han registrado en los centros carcelarios. Recordemos que las autoridades han confirmado que lo que desean es mantener el control en los centros de privación de libertad, por tanto se mantienen estos operativos. Veamos. En un operativo interinstitucional realizado el 18 de febrero, autoridades de la Policía Nacional Civil y el sistema penitenciario localizaron un arsenal de armas de fuego, tolvas y municiones ocultas dentro del centro preventivo para hombres y mujeres de Chimaltenango. No es la primera vez que se realizan estas acciones y se localizan ilícitos. Durante la requisa, los agentes descubrieron un agujero en el piso de uno de los dormitorios del área de aislamiento, donde estaban escondidos 4 pistolas envueltas en nylon, 12 tolvas y al menos 188 municiones. Además, las autoridades incautaron 2 cajas con 94 municiones adicionales y unas tarjetas SIM. El hallazgo se produjo en el marco de una inspección más amplia en la prisión con el objetivo de contrarrestar la presencia de objetos ilícitos dentro del penal. El Ministerio Público acudió al lugar para embalar las armas y dar inicio a las investigaciones correspondientes. Las autoridades penitenciarias también localizaron otros objetos prohibidos en diferentes áreas inspeccionadas, como herramientas punzocortantes y accesorios para teléfonos celulares, como parte de los esfuerzos para fortalecer el control interno del penal. Las requisas en los centros penitenciarios son fundamentales para garantizar la seguridad y el control interno del sistema carcelario, ya que permiten detectar y decomisar armas, municiones, teléfonos celulares, drogas y otros objetos prohibidos que puedan facilitar la comisión de delitos desde el interior de las prisiones. Estos operativos contribuyen a prevenir motines, enfrentamientos entre privados de libertad, fugas y extorsiones, además de fortalecer la autoridad del Estado dentro de los penales. Su realización periódica también envía mensajes claros sobre la vigilancia y el cumplimiento de la ley, lo cual es clave para reducir estructuras criminales que operan desde las cárceles. Sin embargo, no han sido los únicos que se han registrado durante el año. También tenemos detalles de otros y también de los que se registraron el año pasado. Hablamos entonces del Centro Preventivo de Chimaltenango, de las acciones que se realizaron el pasado 19 de febrero del 2026, en donde se localizó un arsenal oculto, 4 pistolas, tolvas y 180 municiones. Pero también se realizó una requisa en el Centro Preventivo de la Zona 18 el pasado 18 de febrero y se localizó, además de objetos ilícitos, televisores, equipos de sonido, teléfonos celulares con los que se realizan las extorsiones y animales. Recordemos también que en enero una de las requisas más fuertes se registró en la granja de rehabilitación Pavón, en donde se localizaron armas, una granada y teléfonos celulares. En el 2025 se estima que se realizaron más de 300 requisas, siempre localizando este tipo de ilícitos. Por otra parte, este reto que se tiene en los centros carcelarios, en el sistema penitenciario, no es solamente de Guatemala. Veamos el panorama de América Latina. América Latina enfrenta una crisis estructural en sus sistemas penitenciarios, marcada por el hacinamiento, la violencia y la presencia de estructuras criminales que continúan operando desde el interior de las cárceles. En este contexto, las requisas se han convertido en una herramienta clave para que los estados intenten recuperar el control de los centros de detención. En países como México, Brasil, Ecuador, Colombia, Perú, Honduras y Guatemala, los operativos de registro dentro de prisiones son cada vez más frecuentes. Durante estas acciones, las autoridades han decomisado armas de fuego, granadas, municiones, teléfonos celulares, drogas, dinero en efectivo e incluso dispositivos de internet satelital utilizados para coordinar actividades ilícitas. En Ecuador, por ejemplo, las requisas se intensificaron tras una ola de motines vinculados a disputas entre bandas criminales. En Brasil, donde operan poderosas organizaciones como el Primer Comando de la capital, los registros buscan frenar la planificación de delitos desde el interior de los penales. Mientras tanto, en México y Honduras, los operativos han revelado estructuras de poder internas que controlan sectores completos de los centros penitenciarios. Expertos en seguridad señalan que las requisas no solo buscan decomisar objetos prohibidos, sino también enviar un mensaje a la autoridad estatal dentro de recintos donde históricamente han predominado estructuras paralelas de control. Sin embargo, advierten que estos operativos deben ir acompañados de reformas profundas, inversión de infraestructura, tecnología de control y políticas de rehabilitación para evitar que los ilícitos vuelvan a ingresar días después de cada inspección. Organismos internacionales han destacado que América Latina concentra algunas de las tasas más altas de hacinamiento carcelario del mundo, lo que complica la vigilancia y aumenta el riesgo de violencia interna. En este escenario, las requisas continúan siendo una medida necesaria, aunque insuficiente por sí sola, para enfrentar la criminalidad que opera tras las rejas. Conoceremos cifras también impactantes de personas que están privadas de libertad en algunos países como Costa Rica, Brasil, México. Las cifras son alarmantes.
En América Latina y el Caribe se estima que hay albergados al menos 1,5 millones de privados de libertad, una de las cifras más altas que se mantiene en el mundo. Desde el 2020, la tasa de crecimiento en los centros carcelarios ha aumentado hasta un 120%. En Costa Rica, por ejemplo, si hablamos de la región centroamericana, hay 340 presos por cada 100.000 habitantes, pero en otros países hay un promedio de 478 y 605 presos por cada 100.000 habitantes. Los países que tienen mayor hacinamiento son Brasil y Bolivia. Por otra parte, las acciones del estado de prevención lo que buscan es disminuir la criminalidad y cómo tiene que ver con el tema de los centros carcelarios, porque las personas que están fuera de los centros carcelarios, que pertenecen a grupos de organizaciones criminales, pues obviamente operan de forma conjunta con las personas que están privadas de libertad. Es por ello que este tipo de acciones también ayudan a fortalecer la seguridad ciudadana. El estado de prevención tiene por objeto mantener ciertas garantías limitadas durante un cierto tiempo, pero tenemos que entender en principio que estos estados excepcionales no van dirigidos a afectar la vida social y las actividades normales de la sociedad. Nosotros hemos decretado un estado de prevención para tener herramientas durante los próximos días para terminar de realizar esta lucha contra estas bandas criminales que le han causado zozobra y dolor a la población, y para terminar de ubicar los objetivos tras los cuales estamos para desarticular estas bandas criminales. Así también necesitamos terminar de tener el control en las cárceles, seguir manteniendo esa incomunicación entre los líderes de estos grupos pandilleros con los integrantes de estas bandas terroristas que aún se encuentran en la calle. Esto es lo que tenemos preparado en el segmento Contraste de TN23. Nosotros en TN23 siempre le estaremos dando detalles sobre los operativos y las acciones que mantienen las autoridades.